Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya hace 2 o 3 meses que no, de alguna manera que no nos comunicábamos por video. El último video que hice fue un completo fracaso y me pareció interesante porque efectivamente yo ahí decía, sostenía, por así decirlo, que no era necesario, no era de alguna manera interesante eh, tener a las figuras políticas eh, de calificativos que tenían que ver con su vida personal, sino que en verdad había que juzgar políticamente, ¿no es cierto?, a la figura política. Bueno, esto no me lo creyó nadie. No, 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 de alguna manera fue el video que tuvo menores vistas, por así decirlo. Este, y entonces lo único que saco como conclusión, ¿cierto?, sería que efectivamente la gente, por así decirlo, bueno, eh, tiene cierta intensidad al respecto de juzgar a las figuras políticas como figuras sociales, ¿no? Entonces, este es tal y por eso es tal, ¿no? No quiero de alguna manera redundar, ¿no es cierto?, en eso. Así que bueno, entonces, eh, eh, de alguna manera me repongo de mi fracaso, por así decirlo, pero efectivamente tiene una razón, ¿sí? Tiene una razón, digamos. Es decir, la gente cree que estas figuras políticas se las puede juzgar como figuras sociales. Entonces vamos a suponer, para jugar una sola persona es algo que yo no pienso para nada, ¿eh? Está claro. Este, eh, eh, a, a Patricia Bullrich se la acusa de borracha y la gente piensa que es, ¿no?, una cosa así. Bueno, me parece que tendremos que tener mayor madurez política, ¿no es cierto?, para juzgar eso, ¿no? Yo claramente, digamos, no juzgo a las figuras políticas como, de alguna manera, como la crítica social, ¿no es cierto?, que se hace. Bueno, hay dos o tres cosas que me gustaría de alguna manera señalar, ¿no es cierto? Primero, lo fundamental es que esta es una elección que claramente va desde el centro hacia la derecha, desde el centro hacia la derecha, ¿sí? Salvo ahora en cuanto a la interna peronista que se presenta a Grabois, que recordemos que es el enviado del Papa, ¿no? Es el enviado del Papa, así que bueno, obviamente entonces eh, no es el mensaje de Grabois un mensaje para toda la gente, sino que es para alguna gente y específicamente para los K puros, ¿no es cierto?, para los kirchneristas puros. Entonces, bueno, yo no voy a opinar sobre la candidatura de Grabois bajo ningún punto de vista. No, no es una página, es una página de opinión, pero no es una página de opinión de alguna manera centrada en la política, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Cristina se ha decidido, pero también ciertamente el presidente, ¿no es cierto?, también tuvo que ver, terció, por así decirlo, ¿no es cierto?, en esta decisión, fundamentalmente por la fórmula Massa-Rossi. La fórmula Massa-Rossi, no voy a decir nada de alguna manera original, pero la fórmula Massa-Rossi es una fórmula que es desde el centro hacia la derecha, claramente, ¿no es cierto? O sea, realmente va, por así decirlo, va a gobernar si gobierna, bueno, con los, de alguna manera, con el fondo, por así decirlo, y también con el Fondo Monetario Internacional, y también con las medidas que pretende el fondo, ¿no? Que pretende el fondo. Yo tampoco voy a opinar sobre eso, pero efectivamente, lo que sí voy a opinar es que es un gobierno del centro hacia la derecha. Y ni hablar de las otras expresiones que van a competir, es decir, la fórmula de Patricia Bullrich, la fórmula de Rodríguez Larreta o la fórmula de Milei, que son directamente de derecha, autoritarismo de derecha, claramente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Patricia Bullrich propone la doctrina Chocobar, que es parecida a la doctrina que en los años 2000 el gobernador Rucaf, ¿no?, meterle a los delincuentes, por ejemplo, o sea, esas cosas
o para mí horrible, ¿no es cierto? Y también, bueno, ni hablar la propuesta de Milei, ¿no? Cerrar el Banco Central, vender órganos y además, ¿cómo se llama? Además, eh, eh, no me sale otra, pero digamos, pero fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Vender órganos, de cerrar el Banco Central, y obviamente privilegiar el derecho de libre circulación al derecho de reunión, ¿no es cierto? Que es algo parecido a lo que se estableció, por ejemplo, en Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente con la LUC, ¿eh? Así que bueno, nada, las propuestas de alguna manera son agradables al fondo. Es claramente eso a los capuros, es decir, a los kirchneristas, no tanto a los peronistas, de alguna manera les desagrada profundamente. Tanto es así, que en los mentideros políticos, pero también en las redes, ¿no es cierto? Se habla justamente de que no van a votar a esta fórmula Massa Rossi, sino que van a votar, digamos, alguna fórmula de la izquierda, alguna fórmula de la izquierda. Bueno, yo, digamos, voy a seguir tratando el tema, ¿no es cierto? Pero me parece que eso es un completo error. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el gobierno efectivamente se traslada a su accionar a la derecha, ¿no? O sea, a la centro derecha, bueno, pero con un gobierno popular y con los diputados kirchneristas y con los diputados peronistas, tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a protestar, que es fundamental, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que Massa se transforma en un Menem. Bueno, pero tenemos derecho a protestar y no nos va a faltar, por así decirlo, el ejercitar nuestros derechos en la calle. En cambio, con estas fórmulas autoritarias de la derecha argentina, pero también la derecha brasilera y también la derecha chilena. No solamente eso, hay de alguna manera hay un comunicado de Evo que plantea justamente que el gobierno se corre a la derecha. Bueno, entonces con este panorama político me parece interesante que podamos ejercer nuestros derechos a partir de un gobierno popular, es decir, un gobierno que sale de la elección de Cristina y de los diputados kirchneristas, pero también del peronismo, pero lo fundamental es que tengamos lugar para ejercer nuestros derechos, ¿no? Entonces me parece interesante, digamos. Y también me parece interesante, muy interesante, que el contexto regional no es el que precisamos o no es fundamentalmente el que pedimos, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la patria popular latinoamericana y todo eso. Esto no va más. Y me parece que no va más. Yo escribí un artículo eh, para mí interesante, ¿no? Pero bueno, de hace más de 3 años, no, más, hace 4 años, 5, que de alguna manera tenía que ver con el avance de la derecha latinoamericana. Pero lo fundamental es que eh, de alguna, de alguna forma, por así decirlo, de alguna manera, que haya tipos como Agustín Laje, que por ejemplo rechazan todo lo de la izquierda, pero no solamente eso, rechazan el cambio climático, por ejemplo, o rechazan el lenguaje inclusivo, o rechazan la ESI, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo que Milei. O sea, de alguna manera, lo importante que tenemos que decir es que la derecha habla. Hoy en día la derecha habla. Antes la derecha se refugiaba en la economía, pero hoy la derecha habla. Entonces digamos, tenemos que escuchar a un personaje como José Luis Esper que dice meterle bala a los delincuentes, o como se llama, que a los piqueteros hay que también meterle bala o qué sé yo, Milei, nada, diciendo que no es mano dura sino mano justa. Entonces, digamos, lo fundamental es entender el contexto para sentir que, otra vez, y ya dejo de, ¿cómo se llama? Prometo de alguna manera eh, un pronóstico, por así decirlo, en 2 o 3 semanas. Pero lo fundamental, primero, la derecha habla. La derecha está de alguna manera, encolumnada,
eh, por la clase media, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente, otra vez, la clase media se siente de derecha. ¿Por qué? Porque efectivamente la democracia no da respuestas. Hay un artículo de Pierre Rosanvallon y también un libro que dice que hay una especie de odio a la democracia. ¿Y por qué la democracia, de alguna manera, los ciudadanos ejercitan un odio? Bueno, porque la democracia no da respuestas. La democracia no da respuestas ni de la vivienda, ni de los derechos. La democracia no da respuesta. Y para colmo, justamente, como los sectores marginales o los sectores obreros, por así decirlo, de alguna manera se manifiestan, la clase media de alguna manera entonces este, tiene reparos a ese procedimiento, ¿no es cierto? Entonces me parece que es interesante otra vez ver que la derecha habla, ver que justamente frases horribles, como por ejemplo, que se va, frases ideas horribles, como que se va a sacar el Ministerio de la Mujer, o que se va a cerrar el Banco Central, ¿no? O la venta de órganos, o el odio hacia la ESI, bueno, ni hablar, el rechazo al matrimonio igualitario. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con que la clase media ha tomado una posición, por así decirlo, y como dice, bueno, también de alguna manera, voy a hacer ¿cómo se llama? Un video sobre eso, pero como dicen Jock Young, un marxista inglés maravilloso, o como dice, por ejemplo, Mujica, ¿no? Dice, bueno, ya nadie quiere cambiar el mundo, ya nadie quiere cambiar el mundo. Y entonces, el sueño, por así decirlo, el sueño de cambiar el mundo se transformó en el sueño de vivir en un país central, en un país europeo, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, lo que está pasando. Obviamente, es muy interesante y de alguna manera a los que somos progresistas no nos gusta. Pero, perfecto, no nos gusta. Pero tenemos que ver con ellos, tenemos que verla con ellos y decir, bueno, mira, las condiciones de alguna manera ¿cómo se llama? Se daban, ahora no se dan. Entonces, me parece interesante esa situación. Así que bueno, los dejo para el próximo video. No va a pasar tanto tiempo, y en 2 o 3 semanas seguramente voy a hacer un video nuevo. Hasta luego.